Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Mariana Guadalupe Bustos Cortés, de la carrera en Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y hoy voy a presentar la práctica 1 de Electrónica Digital 1. Ok. Práctica 1. Introducción al laboratorio. Objetivos particulares. Que el alumno identifique los componentes utilizados en esta práctica y sus símbolos correspondientes, así como la representación de ellos en un diagrama eléctrico para llevar a cabo su conexión física. Elementos de la competencia. Efectuar las conexiones físicas de los componentes mostrados tanto en un diagrama esquemático como en una imagen, necesarios para generar las señales de entrada y salida de los dispositivos usados en las subsecuentes prácticas a realizarse en este laboratorio. Comunicar el procedimiento y los resultados obtenidos por medio de un reporte escrito. Material a utilizar. Una fuente de alimentación de 5 volts de corriente directa en donde se pueden construir con los siguientes componentes. Un broche portapilas de 9 volts, positivo y negativo. El positivo es color rojo y el negativo negro. En este caso estos no los usamos porque pues es digital, pero igual lo voy a leer. Una batería cuadrada de 9 volts de corriente directa, un regulador de voltaje LM7805 y se supone que vamos a construir esto así. Una segunda opción es contar con un eliminador de baterías, por ejemplo un cargador de teléfono celular con las siguientes características: voltaje de entrada de 110 a 240 volts de corriente alterna, frecuencia de 50 a 60 Hz, voltaje de salida de 5 a 6 volts de corriente directa, intensidad de corriente mayor a 500 mA. Si el voltaje de salida de tu eliminador es mayor a 6 volts y menor de 12 volts de corriente directa, se recomienda utilizar el regulador de voltaje LM7805. Los demás componentes que vamos a utilizar son 4 diodos emisores de luz de 5 milímetros del tipo económico de cualquier color. Son los LEDs comunes, por así decirlo, y una tablilla de conexiones. 4 resistencias de 330 ohms, un cuarto de watt, naranja café, son los colores que tienen la resistencia. Un switch deslizable o de 4 o 8 interruptores, que es chiquito. 5 botones de no retención, micro switch, push button, que pues nada más es como un botoncito chiquito. Alambre de calibre 24 o 26. Software Proteus. El Proteus pues lo tenemos por aquí, pero pues usamos constructor. Fundamento teórico. Distribución de la tablilla de conexiones ProtoWord. La tablilla de conexiones está construida por un bloque central y 2 tiras en los extremos. El bloque central está formado por grupos de 5 contactos conectados en común, divididos por la canaleta central, de manera que cuando un componente o dispositivo se inserta en la tablilla, quedan 4 contactos libres para interconexiones con las terminales de otros componentes o dispositivos. En las tiras de los extremos hay 2 líneas independientes de contacto comunes. Cada una de las líneas puede utilizarse para las señales de la fuente de alimentación, voltaje, corriente directa o positivo, y GND, tierra o negativo, o cualquier señal que requiera más de 5 contactos comunes. En algunos modelos de las tablillas, las secciones vienen independientes. La distribución de la tablilla de conexiones puede comprobarse mediante un multímetro, verificando la continuidad de los contactos del bloque central, así como las tiras de los extremos. Alambres. Para la interconexión de los elementos del circuito dentro de la tablilla de conexiones, se recomienda usar alambres de calibre 24 o 26 para la interconexión, ya que un alambre de calibre más grueso muy probablemente dañaría los contactos de la tablilla de conexiones. Es conveniente tener preparados alambres de diferentes tamaños. Los extremos de los alambres deberán estar descubiertos por lo menos 0.7 centímetros, con el propósito de establecer un buen contacto en la tablilla de conexiones. Para descubrir los extremos se recomienda utilizar un par de pinzas, una pinza de punta para sujetar firmemente el alambre y otra
y la otra de corte para cortar sobre el plástico y estirar. Considere que el plástico del cable no es conductor y que solo la parte metálica del extremo es la que debe introducir para hacer contacto en la tablilla de conexiones. Esto pues quiere decir que tenemos que pelar el cable nada más para que el cobre o cualquier cable que usemos, no sé, pues sea lo que toque la tablilla, porque es lo que tiene, lo que conduce pues. Diodo emisor de luz o LED. El diodo emisor de luz es un componente eléctrico semiconductor que conduce la corriente solo en un sentido. Cuando es polarizado directamente ánodo positivo y el cátodo al negativo, como la corriente está circulando a través del diodo, emite luz, por lo que es muy útil en funciones de señalización, estética y actualmente iluminación. Una vez que el LED entra en conducción, es incapaz de limitar la corriente que pasa a través de él, por lo que es necesario limitar exactamente usando el resistor colocado en serie con el LED de valor tal que no exceda el límite máximo de corriente permitido, que podría dañar permanentemente al LED. Esto pues quiere decir que si le ponemos más voltaje del que aguanta, pues se puede quemar. O sea, no sé si exploten, pero pues se puede quemar. Existen muchos tipos de LEDs con tamaños, características luminosas y eléctricas muy distintas. Los LEDs más comunes son llamados económicos de 5 milímetros, los cuales tienen una caída de voltaje en conducción encendido para variar 1.8 a 2.4 volts. En caso de que algún LED no encienda, confirme que el LED esté con la polaridad correcta y la resistencia en serie sea de 330 ohms. Las franjas que ya dijimos es la resistencia naranja, café, y aquí está el diodo y este es su símbolo es un triángulo y una línea. Resistores. Se denomina resistor al componente eléctrico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. Los resistores se utilizan en los circuitos para limitar el valor de la corriente o para fijar el valor del voltaje, caída de voltaje. Un resistor se caracteriza por tres valores: resistencia eléctrica, tolerancia y potencia máxima, que es capaz de disparar. El valor de la resistencia y la tolerancia se indica normalmente en el encapsulado con un código de franjas de colores que se muestra a continuación. Esta es la tabla de pues, los colores que tienen normalmente las resistencias. Pues ya no sé qué tenga de complicado. El dip switch es pues nada más son como de encendido y apagado. El push button pues también es como un botón y ya. Ok. La actividad de aprendizaje es implementar, eso es lo importante, implementar la tablilla de conexiones, los siguientes circuitos alimentados con 5 volts de corriente directa y medir el voltaje en terminales del resistor cuando el LED esté encendido. Ok, tenemos que medir el voltaje cuando el LED está prendido, eso es lo que vamos a hacer primero. Pues primero vamos a aprender pues nuestro circuito. Bueno, miren, aquí primero tenemos que hacer una tabla de verdad, por así decirlo. Cuando están el 3 y el 4 es 1, 2, 3 y 4 encendidos, se prende el LED. Cuando bajamos el 4 se apaga, lo prendemos, se prende y así.